Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio, una gran bendición poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias por suscribirte a nuestro canal y muchas gracias por compartir este devocional con otras personas. Agradecemos a Dios por tu vida, agradecemos por tu compromiso de mantenerte fiel en la lectura de la palabra de nuestro Dios y bueno, gracias por sus preciosos comentarios que nos hacen llegar, por cada una de esas peticiones de oración que comparten con nosotros, las estamos tomando muy en serio, estamos orando para que Dios traiga respuestas, para que Dios de alguna manera mande su voluntad siempre buena y siempre perfecta para la vida de cada uno de nosotros. Te enviamos un saludo hasta el país, hasta el lugar, hasta la ciudad donde te encuentres, ya sea aquí en Estados Unidos o ya sea en algún lado de Latinoamérica o bien en Europa. Muchísimas gracias por tu fidelidad y gracias porque Dios ha sido bueno y de alguna forma nos muestra su gran amor y sus grandes bendiciones en cada momento de nuestra historia. Te mandamos un caluroso saludo, un fuerte abrazo. El día de hoy vamos a meditar en el libro de Zacarías, más bien en el capítulo número 2. Vamos a meditar a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 13. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Ciudad sin muros, ciudad sin muros. Es impresionante cómo el libro de Zacarías nos habla de la profecía, profecías que tienen que ver con cosas que vendrán para el futuro, pero profecías también que de alguna manera las podemos aterrizar en nuestra vida personal, en nuestra vida cotidiana, el día de hoy, sin restarle la importancia que tiene que ver la profecía en nuestras vidas. También podemos utilizar estos versículos para poderlos de alguna forma abrir, entrelazar, entresacar más bien y aprender qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas. En lo personal, creo que Dios tiene una palabra muy personal para cada uno de nosotros y creo que debemos rescatarla y debemos atesorarla y llevarla a la obra en nuestra vida cotidiana. Hay por lo menos tres enseñanzas que yo quiero compartir contigo con mucho cariño y con mucho respeto. La primera enseñanza la podemos observar a partir del versículo número 1 al versículo número 4. Nosotros le pusimos de la siguiente manera: Dios siempre sobrepasa nuestras limitaciones. Dios siempre sobrepasa nuestras limitaciones. Te leo el versículo número 1 al versículo número 4 de esta escritura. Dice así: Alcé después mis ojos y tuve una visión. Vi a un hombre que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Mientras se iba aquel ángel que hablaba conmigo, otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, háblale a este joven y dile: a causa de la multitud de hombres y de ganado que habitará en medio de ella, Jerusalén no tendrá muros. Qué tremenda palabra, qué tremendo momento. Y ahí está Zacarías y dice el versículo número 1 algo muy interesante. Dice: alcé después mis ojos y tuve una visión. Sabes, en medio de nuestra cotidianidad, en medio de lo que nos sucede en nuestra vida, a veces nosotros podemos tener nuestros ojos solamente puestos en nuestra vida cotidiana y podemos cometer el error de no buscar a nuestro Dios. Aquí el profeta alza sus ojos e inmediatamente él tiene una visión. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre nos va acompañando en medio de nuestra cotidianidad, porque Dios siempre nos sorprende en medio de lo que hacemos diariamente. Y creo que al final deberíamos reconocer que Dios siempre tiene un plan que siempre es más grande y siempre sobrepasa nuestra lógica. Tengamos cuidado de tratar de limitar nuestra fe y tengamos cuidado de no reconocer que Dios tiene un diseño siempre mejor
al nuestro, y a veces nosotros cometemos el error de querer vivir nuestra vida en base a nuestras limitaciones, en base a la manera en cómo nosotros podemos medir la vida. Y aquí dice la Escritura que había en esta visión un hombre que tenía en su mano un cordel de medir. Y entonces el profeta le dice, ¿a dónde vas? Y dice que él le respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. Y mientras, dice el versículo 3, y mientras se iba aquel ángel que hablaba conmigo, otro ángel le salió al encuentro. Y observa lo que dice el versículo 4, y le dijo, corre, háblale a este joven y dile, a causa de la multitud de hombres y de ganado que habitará en medio de ella, Jerusalén no tendrá muros. Sabes, querido hermano, a veces nosotros queremos vivir nuestra vida cristiana en base a nuestras limitaciones y nos frustramos porque a veces cometemos errores o nos sentimos muy impotentes, nos sentimos inadecuados. Recuerda, no te compares con otros, permite que Dios te sorprenda, permite que Dios te bendiga, permite que Dios traiga siempre sus respuestas, que siempre son mejores a las que nosotros pretendemos tener en nuestra vida, y sobre todo permite que Dios te sorprenda con sus bendiciones. Aquí la palabra que se le da aquí es que no iban a tener la ciudad no iba a tener muros debido a la multitud de hombres y de ganado. Habla del crecimiento, habla de la bendición, habla de que Dios siempre nos va a sorprender más allá de lo que nosotros podemos percibir. Bueno, hay una segunda enseñanza que yo puedo observar a partir del versículo número 5 hasta el versículo número 9. Y le puse de la siguiente manera. Número 2, Dios mismo es nuestra protección. Dios mismo es nuestra protección. Cuando hablamos de tener una ciudad sin muros, no es porque no tengamos un muro en sí, sino más bien porque Dios mismo es el que viene a levantarse a nuestro alrededor para brindarnos su protección y su cuidado. Dice el versículo número 5, dice, yo seré para ella, dice Jehová, un muro de fuego a su alrededor, y en medio de ella mostraré mi gloria. Qué hermoso pasaje de la Escritura, qué hermoso versículo, ¿verdad? Aquí se nos habla de que verdaderamente nosotros tenemos que descansar en que si confiamos en Dios, que si Dios verdaderamente es nuestro Dios, nuestro Señor, y que estamos bajo su cobertura, de alguna manera Él viene a ser nuestro muro. Pero no es cualquier tipo de muro, es un muro de fuego alrededor nuestro. Y sabes, cuando yo pienso en un muro de fuego, puedo pensar que pues el fuego sencillamente purifica, número uno. Segundo, el fuego ilumina, pero también el fuego ahuyenta a los depredadores, ahuyenta a los enemigos. Así que qué hermoso es pensar que en tu vida y en mi vida, en medio de todo, pues tenemos un Dios que nos está cuidando, tenemos un Dios que es nuestro vallado, que es nuestro cerco, que es nuestro muro a nuestro alrededor, procurando darnos el descanso, la protección que tanto nosotros estamos necesitando en medio de las dificultades, en medio de los peligros, en medio de la violencia que podemos experimentar en nuestras comunidades. Recuerda algo, tienes un Dios que cuida de ti, tienes un Dios que es un muro, y por lo tanto podemos descansar confiadamente en que somos apreciados por Él y que somos protegidos por Él. Sabes, el versículo número 8 me llamó la atención porque dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará a Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de mi ojo. Nos habla de que para Dios nosotros somos muy apreciados. Nos habla de que de alguna manera nosotros somos protegidos porque de alguna forma se nos vincula con la niña de sus ojos. Y sabes, qué hermoso es saber que tenemos un Dios que nos está cuidando, que nos valora, que nos cuida, que nos protege y está ahí listo para ayudarnos en los momentos de dificultad. ¡Wow! ¡Qué hermosa porción bíblica! Bueno, hay una tercera y última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón, que puedo observar ahora a partir del versículo número 10 al versículo número 13. Y yo le puse de la siguiente manera, le puse así, Dios quiere habitar entre nosotros. Y creo que esto es algo hermosísimo, entender, comprender que en medio de nuestra cotidianidad, en medio de nuestro día a día, Dios habita con nosotros, Dios nos va acompañando, Dios nos va tomando de la mano, Dios de alguna manera se manifiesta a nuestro alrededor. Dice el versículo número 10 de la siguiente manera, canta y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti.
ha dicho Jehová. Creo que este versículo es una tremenda gema. Nos habla de alegrarnos, nos habla de gozarnos, nos habla de cantar. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios habita en medio de nosotros. Y qué hermoso es saber que Dios no es un Dios lejano, qué hermoso es saber que Dios nos va acompañando en cada proceso de nuestra historia. Y sabes que nuestra alegría como cristianos no depende de lo que poseamos, no depende de nuestras circunstancias, depende de que Dios habita entre nosotros, que tenemos un Dios cercano que está pendiente de nuestras necesidades, que está pendiente de lo que nos está pasando. Y sabes, como consecuencia, creo que nosotros deberíamos actuar con eso, con la alegría de la vida y también con reconocer la grandeza de nuestro Dios. Los versículos siguientes nos hablan de ello. Dice, versículo 11 dice, muchas naciones se unirán a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y habitaré en medio de ti. Entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Que calle todo el mundo delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. ¿Sabes? Esta última expresión nos habla de la reverencia, nos habla de reconocer a este Dios maravilloso y guardar silencio, guardar respeto por la presencia de nuestro Dios en cada momento de nuestra historia. Y sabes, anteriormente en el versículo número 7 se le insta a de alguna manera salir de esa Babilonia que de alguna manera los había mantenido cautivos. Dice el versículo número 7, Sión, tú que moras con la hija de Babilonia, escápate. Y quiero terminar aquí cerrando este devocional haciéndote un par de preguntitas. ¿De qué Babilonia necesitas salir? ¿Qué es lo que te está impidiendo la alegría, el gozo? ¿Qué es lo que te está impidiendo sentir la protección de Dios sobre tu vida? ¿Qué es lo que te hace a sentirte inadecuado en tu historia? Recuerda, tenemos que escapar de todo ello, tenemos que hacer a un lado las Babilonias de nuestra vida. ¿Para qué? Para que de alguna manera nosotros podamos ir hacia adelante y reconocer que tenemos un Dios que está allí en medio de nuestras vidas. ¿Qué es lo que te impide a ti reconocer la presencia de Dios en tu vida, la presencia de Dios en medio de ti, la presencia de Dios en tu familia, en tu matrimonio, en la vida de tus hijos? Creo que este pasaje de la Escritura es una gema hermosísima que podemos nosotros rescatar para poder avanzar en nuestra fe cristiana, en nuestra vida devocional. Ciudad sin muros, 3 enseñanzas. Número 1, Dios siempre sobrepasa nuestras limitaciones. No te compares, no te sientas menos y permite que Dios te abrace y puedas sentir su presencia. Número 2, Dios mismo es nuestra protección. Recuerda, tenemos un Dios que nos cuida. Él es un muro de fuego alrededor nuestro. Y número 3, Dios quiere habitar entre nosotros. Tenemos un Dios que habita, tenemos un Dios que se mueve, tenemos un Dios que siempre nos sostiene y nos ayuda en cada momento de nuestra historia. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.